Bueno, ¿qué tal, profe? Mi nombre es Jacob Emir de Yasuyate y hoy vamos a hablar de mi tema de investigación, el cual es cómo la narrativa se construye en interacción con los elementos que generan significación en el videojuego de Last of Us 2. Estoy estudiando los elementos que generan significación en el videojuego de Last of Us 2 porque quiero descubrir cómo la narrativa se construye a través de la interacción del jugador para comprender por qué ciertos momentos del videojuego tienen un impacto emocional tan profundo en los jugadores y qué técnicas narrativas se emplean para lograrlo. Considero que mi investigación tiene importancia potencial por las siguientes tres razones. Por un lado, podemos ver que tenemos las implicaciones prácticas. Esto lo identifico porque como consumidor de videojuegos, yo considero que en los últimos tiempos hay un gran problema con la narrativa que hay en diversos juegos. Si bien hay juegos que tienen una historia muy importante y un entorno muy importante, hay muchos juegos también que carecen eh, de estos mismos. O sea, no hay una estructura narrativa como tal. Hay elementos y técnicas repetitivas que hacen a los videojuegos de algún modo aburridos o quizás están diseñando otra forma de narrativa. Por lo tanto, me gustaría identificar y es lo que estoy haciendo con esta investigación, identificar los elementos que generan significación para saber qué es lo que hizo este juego tan exitoso, ya que esto puede ayudar a resolver problemas en próximos juegos de distintos géneros. Por otro lado, el valor teórico lo considero porque siento que no hay suficientes investigaciones sobre la narrativa propia de ciertos videojuegos o de los videojuegos en general con narrativas de este estilo. Además creo que este estudio es muy rico ya que el objeto de estudio, el caso de estudio como tal que es The Last of Us 2 contiene eh, muchos elementos de significación. Es muy rico ya que todo el videojuego está lleno de distintos elementos narrativos que ayudan a la trama. Por lo que esto puede ser contrastada con futuras investigaciones y se puede generalizar los resultados a principios más amplios para poder hacer otras investigaciones. Y por último está la utilidad metodológica. Esta la considero porque esta investigación puede tener una relación entre distintas variables para que un juego sea exitoso. Entonces entender eso es muy importante. Y también puede ser contrastada fácilmente con investigaciones de otros videojuegos y experimentar más variables que no solo sea la narrativa de los videojuegos. Eh, Además, la población de los videojuegos y de los jugadores es muy amplia y esta investigación considero que podría dar ciertas pistas o una estructura de cómo se pudiera sugerir cómo estudiar adecuadamente a estas poblaciones. Ahora seguimos con la matriz de consistencia. Como podemos ver ahí, ya habíamos hablado del problema de investigación, que es el tema en general. Mi pregunta de investigación general es cómo se representan los elementos que generan significación en el videojuego de Last of Us 2. Tengo como preguntas específicas cómo se presentan los elementos formales del videojuego de Last of Us 2 y cómo se exploran los elementos temáticos en The Last of Us 2. Como objetivo de investigación tengo analizar los elementos que buscan generar significación en el videojuego de Last of Us 2 y por ende los objetivos específicos es analizar tanto los elementos formales como los elementos temáticos. En las categorías tenemos como categoría a los videojuegos y categoría B elementos que generan significación, teniendo como subcategorías B los elementos formales y los elementos temáticos. También tenemos la metodología, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Acá tenemos mi tabla de contenido, donde podemos ver la introducción, donde se plantea la situación problemática, la justificación, ponemos todo lo que ya hemos visto en la matriz consistencia y nuestras limitaciones de la investigación. Tenemos el estado de cuestión, el marco teórico de lo que ya vamos a hablar ahora, y la metodología y nuestros anexos. En el estado de la cuestión iniciamos viendo cómo la narrativa y sus estructuras han cambiado desde el inicio de los juegos, teniendo un comienzo únicamente de juegos con una narrativa lineal. Una sola historia que seguir conformada por diálogos que te dicen qué cosas debes realizar en el videojuego. Exactamente, ¿no? Mientras que
ahora se va desarrollando distintas estructuras en la cual da más libertad al jugador, ¿no? Como estructuras no lineal, la narrativa ambiental, la ramificada, que es una de las cosas que se van hablando y los autores nos van contando en este apartado. De ahí tenemos el desarrollo de personajes. Aquí un poco los autores nos comentan cómo es que los personajes pasaron de ser simples avatares a ser algo con lo que se puede interactuar y se puede identificar uno, ¿no? Rodríguez Tapia, por ejemplo, nos comenta que son seres con los que los jugadores pueden relacionarse emocionalmente, que tienen un trasfondo y un arco narrativo con el que te puedes identificar. Y por otro lado tenemos las técnicas narrativas y aspectos audiovisuales. Aquí hablamos un poco, se habla un poco con los autores sobre el diseño de sonido. Por ejemplo, Sánchez Olmos y Viñuela nos dice que Red Dead Redemption 2 establece un tono salvaje, del salvaje oeste, perdón, ¿no? Y todo eso se ve representado en su música, en los efectos de sonido, en cómo suenan las armas, en cómo suena el ambiente, ¿no? Si pasa un caballo, todas esas cosas, ¿no? Está totalmente te sientes totalmente en un entorno del salvaje oeste gracias a ese diseño de sonido también. Y también tenemos el apartado de gráficos, el cual también es muy importante en lo que es los aspectos audiovisuales, ya que te hacen introducirte más a la historia, ¿no? Y no necesariamente el gráfico tiene que ser realista, sino que hay distintos estilos que hacen que te identifiques con el videojuego. Por otro lado tenemos el marco teórico, en el cual iniciamos hablando un poco de lo que es los videojuegos en general, un poco de cómo es que inició todo esto. Y luego nos vamos a la importancia cultural de los videojuegos, en las cuales se habla un poco sobre cómo los videojuegos abordan temas importantes de la sociedad actual y de nuestra sociedad en la historia, ¿no? Como por ejemplo guerras, temas políticos, justicia social, cambio climático, identidad cultural. Y por ejemplo, este videojuego, si bien no está identificado en un preciso momento de la historia que hemos vivido, que estamos viviendo, porque es como que es una ficción de algo que podría pasar, sí tiene matices y tiene puntos importantes en la que se refleja nuestra sociedad en el tema de justicia, en el tema de venganza, hay temas políticos que también se relacionan a lo que estamos viviendo. Y bueno, es algo que los videojuegos nos aportan, ¿no? Aparte de el impacto que tienen estos videojuegos en la sociedad moderna, que es el segundo punto, que acá hay una discusión una discusión sí entre los autores, ya que algunos lo ven como algo positivo a los videojuegos, ven más puntos positivos que negativos, mostrando a los videojuegos como un lugar de aprendizaje en el cual se le enseña a las personas o a los más pequeños a resolver problemas, ¿no? A tener una capacidad de resolución de problemas más rápido, el desarrollo social y aprendizaje de distintas psicomotrices también. Y de pensamiento crítico con algunos videojuegos en los que tienes que tomar la decisión tú mismo para ver qué camino vas a seguir llevando. Y por otro lado hay otros que lo ven de forma negativa, ¿no? Mostrando a los videojuegos como algo que te demuestra mucha violencia, por lo tanto te podría llegar a ser violento, o también los temas de adicción, ¿no? A los videojuegos. Luego pasamos a la segunda parte del marco teórico, donde ya hablamos concretamente y profundamente en esto que nos importa desde el inicio, desde el título, que son los elementos que generan significación, dividiéndolo en dos partes, los elementos formales y los elementos temáticos. Por un lado, los elementos formales es todo aquello que podemos, está en el videojuego palpable, visible, ¿no? Como el diseño de sonido, los gráficos, los objetos, la mecánica del juego, ¿no? Todo lo que pasa mientras estás jugando, todo lo que se siente, todo lo que se va avanzando, los avances tecnológicos de esto. Y por otro lado tenemos los elementos temáticos, que es sobre más la narrativa a nivel de mensajes y temas, ¿no? Como por ejemplo la guerra, la injusticia, la desigualdad,
la venganza, ¿no? Todos estos elementos vienen a ser los elementos temáticos y es como nos lo muestran los autores. Ahora pasamos a la parte de metodología, en donde podemos ver que tenemos una dimensión de paradigma, que sería el interpretativo, nuestro enfoque sería el cualitativo, el diseño vendría a ser fenomenológico, y bueno, estamos utilizando dos técnicas para la investigación, que es el análisis de contenido y las entrevistas. Como instrumento tenemos justamente las mismas de estas, la tabla de análisis de contenido y la guía de entrevistas. Las dos tablas, porque tengo dos tablas en la investigación, han sido inspiradas en la metodología planteada en la investigación de Rodríguez Arón, titulada Cuando los videojuegos escribieron el Holocausto, análisis de Wolfenstein, The New Order. Serrano utilizó este enfoque detallado para desglosar y analizar distintos elementos, llamándolos también elementos formales y elementos temáticos. Es la investigación en la que he basado para poder ver cómo se va a analizar. Y hay una parte en la que utiliza una metodología, una tabla, para poder analizar el videojuego, ¿no? Entonces me he inspirado en esto, claro que ha sido adaptado para el análisis de The Last of Us 2. Y bueno, algunos parámetros que tenemos es que se usarán las tablas específicas para evaluar cada capítulo del juego, ya que The Last of Us 2 está separado por distintos capítulos. Entonces se considerará capítulo a cada una de las secciones principales del juego y subcapítulos asociados. Podemos ver aquí la tabla de análisis de contenido. Como dimensión tenemos los elementos significativos, concepto e historia principal, y en subcategorías los arcos de personaje, desarrollo de personajes y eventos claves. En la parte de descripción vamos a poner todo el análisis que se va haciendo capítulo por capítulo. Y en la tabla 2 un poco de lo mismo, pero el concepto es ambientación y las subcategorías son los diseños de niveles, la banda sonora y efectos de sonido y las mecánicas de juego. Y luego tenemos las entrevistas, en el cual mi población se encuentra conformada por jóvenes que le gustan los videojuegos en Lima Metropolitana y que hayan jugado el videojuego de Last of Us 2, limitándolos a una edad de 18 a 25 años. Ellos, por preferencia, deben haber terminado el videojuego un máximo de 6 meses antes de la entrevista, para que tengan más claro todos los temas que se abordan en el videojuego, ya que pasado ese tiempo considero que hay ciertos detalles que se te olvidan, que se te pasan o que quizás los cambias sin querer. Entonces, para tener un análisis más detallado, quizás puse esta fecha para tener como que los recuerdos más vívidos, ¿no? Criterios de exclusión: haber culminado el videojuego en un tiempo posterior al máximo o presentar dificultades en la comunicación oral, asimismo negarse a firmar y o aceptar el consentimiento firmado. Y bueno, aquí tengo mi guía de entrevista, son 3 PPTs de preguntas. Ya realicé 2 entrevistas. La primera duró 25 minutos, habían cosas que arreglar, cambiamos la temática de las preguntas, porque en un principio las preguntas estaban más destinadas a los elementos significativos como tal, pero a que simplemente me lo mencionen, ¿no? Y hablando con el profesor, analizando esta guía, esta entrevista piloto, coincidimos en que era mejor recibir de los entrevistados sus sentimientos, qué es lo que les transmitió el juego, ¿no? Entonces, y bueno, cambiar algunas preguntas que estaban un poco sesgadas hacia una opinión propia sobre el videojuego. Y bueno, hicimos este cambio y obtuve una entrevista más larga, si no me equivoco, 35-40 minutos creo que es, en la cual pude obtener una información más valiosa de cómo es que este jugador interactuaba con estos elementos del videojuego y cómo es que eso repercutía en cómo él iba tomando decisiones en el videojuego, lo que lo hacía sentir,
cómo es que se sentía en desacuerdo con ciertas acciones que tenía que hacer en el videojuego, pero lo hacía porque había simpatizado demasiado con el personaje o habían cosas que lo obligaban a hacer algo. Entonces siento que este cambio fue importante. Al igual que en la tabla de análisis de contenido junto al profesor también se hizo un pequeño piloto de cómo se podría abordar esta tabla para ver si nos ayudaba y nos dio un buen resultado. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias.